Mis queridos y apreciados hermanos y hermanas en Cristo, es para nosotros una inmensa alegría poder estar aquí todos reunidos para estudiar de su palabra, para alabar el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a tener un momento de meditación. Quiero leer el pasaje que se encuentra en el libro Hebreos, el capítulo 9, el versículo 24, que nos dice lo siguiente. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Meditando en este pasaje, que será base de nuestra meditación, quiero invitar a todos mis hermanos y hermanas que puedan postrarse de rodillas, que así lo hagan, y aquellos que no puedan, nos acompañan en forma reverente. Amoroso Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, a ti en estos momentos inclinados, postrados de rodillas, nos acercamos con un corazón agradecido por las muchas bendiciones que tú nos has dado hasta aquí. Pedimos tu bendición, Señor, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada alma que llegará a este mensaje. En especial a tu siervo, nuestro hermano Radú, Ionita, que él estará a cargo, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado sobre él. Unge sus labios, Señor, para que el mensaje pueda tener llegada a nuestros corazones. Y también cada uno de los que estamos aquí presentes, que tu mano, tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, Señor, para que nuestras mentes y corazones puedan recibir esta preciosa verdad. Gracias, Señor, por todo. Perdona nuestras faltas. En tus manos de amor nos encomendamos y todo te lo rogamos en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos una ocasión muy especial. Tenemos un momento especial, una participación especial de dos jovencitos, de dos niños que para el grupo Centinela del Evangelio ya son conocidos, quizás para otros no. Pero vamos a presentar a nuestros queridos y apreciados niñitos Aarón y Caleb. Ellos tienen una alabanza al Señor. Hola, yo me llamo Aarón. Yo me llamo Caleb. Y los dos vamos a cantar Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Amén, amén. Nuestros queridos niñitos Aarón y Caleb, ellos siempre presentes en las reuniones que celebramos día a día y ahora han colaborado o han querido tener esta participación, una alabanza al Señor, que el Señor los siga bendiciendo a estos niños, a su mamá, a su papá, que esa familia de nuestro querido hermano Gabriel Pérez, también el Señor pueda seguir bendiciendo. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a la parte principal, al mensaje que el Señor ha preparado a través de nuestro querido hermano Radú y Ionita. Vamos a preparar nuestros corazones, nuestras mentes. Pidamos al Señor que su Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Pidamos al Señor también que nuestro hermano Radú sea bendecido, que el Santo Espíritu también caiga sobre él y que estas palabras, queridos hermanos, que el Señor ha preparado pueda impresionar nuestras mentes y nuestros corazones. Hermano Radú, queremos dejarle ya la oportunidad para que usted ministre la palabra del Señor. Muy bien. Nunca pensé que podemos vivir tal días como hemos vivido en los últimos meses. Cuán rápido se puede cambiar nuestra vida, nuestro planeta. Agradecemos al Señor que todo fue profetizado. Agradecemos al Señor que nos ha dicho que antes de su venida van a pasar estas cosas que ahora podemos notar con nosotros mismos en los diarios de cada país, en las noticias y así por delante. Hermanos, hay poco que falta
y Cristo vendrá. Y como comprendí la intención de esta parte de nuestra consideración espiritual, es tratar el tema de aceptados en Cristo. ¿Qué significa aceptados en Cristo? Y como el hermano Samuel ha dicho, pido a cada uno de ustedes, a nuestros queridos hermanos que están siguiendo estos minutos de programación con Dios, que oremos todos para que además de palabras, podamos escuchar la palabra, el sonido de la palabra de Dios mismo. Intervención directa de Él con nosotros particularmente, con cada uno de nosotros en particular. Yo no tengo alguna luz, hermanos, como hombre, como humano. Dios sí es la luz que ilumina a todos viniendo en este mundo. Él es la esperanza, Él es todo por todo. Entonces, retornemos en nuestras mentes a Él y que Él sea el primero y el último en nuestro programa aquí, como también en nuestras vidas. Amén. Entonces hay que pensar un poco cuál fue el plan de Dios en el inicio. Fue una contienda entre el enemigo que ha venido con un tipo de filosofía nueva en el universo perfecto y feliz de Dios, diciendo, parece que Dios nuestro no es amor y no es bondad, así como Él se presenta a nosotros. Parece que sutilmente, en realidad es de totalmente otra forma. Como ustedes no comprenden, no puedo yo explicar. Y así está Él introduciendo esta falla en la confianza de los ángeles. Dios era el dueño. Dios es el amor. Dios sabía lo que pasa. Pero no intentó Él matar, destruir al enemigo, porque de una manera lo podría haber dado así como razón a sus afirmaciones, y como también porque estaba en contra de sus principios, en contra de su realidad, de su alma. Entonces Dios aceptó el desafío y dijo a Satanás, muy bien, vamos a crear algo. Como tú no puedes crear nada, yo voy a crear, no hay problema. Vamos a crear otra criatura en nuestro universo y tú vas a hablar tu filosofía y yo le voy a explicar mi vida, mi corazón, mis planes. Y vamos a ver con quién va a votar Adán. Y así fue, así fuimos creados nosotros los humanos como Adán y Eva. En poco ustedes saben cuál fue la elección de Adán. Y así se complicó el proceso en cual Dios será inculpado. Que no es amor, que no es bondad, que no conduce, no lidera él su imperio a través de libertad total y de respeto y de amor. Que si alguna criatura va a quebrar una de las palabras o de las leyes de Dios, él mismo va a morir, va a ser destruido del mismo Dios. Y así intentaba el enemigo explicar en adelante. Qué maravilloso que Dios no aceptó andar como describía Satanás, porque era imposible por él. Dios continuó siendo amor. Nosotros, los humanos, hemos dado esa espalda con él. Nosotros hemos culpado a Dios y hemos confirmado la posición del enemigo. Nosotros fuimos testigos de Satanás. Ese es el más doloroso de todo. Y siendo nosotros así, Dios echó en el juego la última carta
de sus posibilidades, mandando su propio Hijo para explicarnos quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, en pocas palabras, hay dos familias, no una más, no una sola. Nosotros todos, como Romanos 5 dice, hemos nacido en Adán. Todos como descendientes, se dice, ¿no? Descendientes de Adán, hemos heredado a través del ADN de cada célula, del núcleo de cada célula, la estampa, el sello del pecado y de la desobediencia y de la rebelión de Satanás. Así se ha cambiado, se ha corrompido nuestro ser humano. Así somos todos en la familia de Adán, condenados al salario de la muerte, del pecado, que es la muerte. Así es. Entonces, Dios abrió a través de Jesucristo otra familia. Es maravilloso. Cristo Jesús entró en nuestra familia, dice Gálatas, como embajo de la ley, como hijo de la mujer. Eso significa heredando el mismo ADN humano, hermanos. Dice Pablo, más sofisticado para los hebreos, dice, él se hizo a sí mismo en la semejanza de sus hermanos. Esto significa heredó por elección nuestra naturaleza humana, que significa caída, imperfecta, ¿no? Pecaminosa, que Adán construyó a través de su desobediencia. De su mamá, que no era una santa, era una hija de esta familia de Adán, después de 4,000 años de degeneración, de su mamá, Cristo se hizo hijo del hombre. Y también de su papá celestial, de su Padre celestial, Cristo se quedó y va a continuar para siempre el Hijo de Dios. Entonces Cristo en sí mismo reconcilió los dos mundos, el mundo perfecto sin mancha de Dios y el mundo caído, oscuro, destruido del pecado y de Adán. Entonces Él nació de tal forma, Él, dice la hermana White, llevó sobre sí la naturaleza nuestra. Entonces hay muchos párrafos que explican cómo y cuál y qué condescendencia infinita ofreció y comprobó Jesús al hacerlo. Y de esta forma, como hijo del hombre, vivió él sin usar poderes o fuentes divinas que nosotros como humanos no podemos usar cada momento. Entonces, él no hizo referencia a algunas cosas a las cuales nosotros no podemos alcanzar. Me parece maravilloso. Él era Dios y se ha limitado a sí mismo para depender del Padre, que también era Dios. ¿Qué complicación hace? Ni consigo yo explicar ni en mi idioma, mucho menos en español. Hermanos queridos, así fue con Cristo. La más grande tentación a la cual sin ayuda del Padre él no conseguía hacer frente era de no usar su realidad divina. Él tuvo que obedecer como un humano. Él fue perfecto, pero como un humano, dependiendo por fe de su Padre Celestial. Así fue Cristo Jesús. Y cuando Él murió, dijo, consumido es o hecho es, ¿no? Todo se ha realizado. Significa que de aquel momento en adelante, cuando Él murió, se abrió ya la familia del segundo Adán. Vamos a intentar leer un poco esta parte del
la Biblia, ustedes saben, no podemos leer todo a causa del tiempo, Romanos 5:18. Así que de la manera que por un delito de un hombre, con otras palabras, un delito, vino la culpa a todos los hombres para condenación. Así, por una justicia, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Extraordinario. Como por un hombre entró el pecado en el mundo, así también por otro hombre entró la justicia, la obediencia de Dios en el mundo. Como por un hombre que se llama Adán, entró y se formó una familia de la desobediencia y de la rebelión del pecado, así también por otro hombre, el segundo Adán o Cristo Jesús, entró la justicia, la familia de los obedientes, la familia de los hijos de Dios, la familia de la perfección de su justicia. Entonces nuestro problema hoy día, aquí en Rumania, o no sé, en Estados Unidos, o en Australia, o en América Latina, o en cualquier parte del mundo, nuestro problema es solamente uno. ¿A dónde queremos nosotros pertenecer? De facto ya pertenecemos en la familia del pecado, condenados para una muerte eterna. Si no hacemos nada, aquí quedaremos nosotros. Si aquí dentro de la familia del pecado intentaremos de andar en obediencia y en justicia y en no sé qué, no ayuda para nada. Porque nuestra obediencia, nuestra justicia, es como un trapo de inmundicia. Nada de ver con la justicia de Dios. Eso es una posibilidad. O, por fe, podemos hacer una cosa infinitamente mejor. Escoger la otra familia, escoger el segundo Adán, morir nosotros en la familia de Adán y nacer de nuevo por fe en la familia del segundo Adán, en la familia de Cristo Jesús. Decía el verso 19, ¿por qué? Como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así, por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y aquí entra nuestro título, aceptados en Cristo. Cuando un humano comprende por el Espíritu de Dios la realidad terrible de su total condenación y total impotencia y total contradicción con las leyes y las realidades de su Padre Celestial, cuando él comprende por fe, con el Espíritu de Dios, su realidad, entonces él, por el espanto, por el terror, grita, Dios mío, ¿cómo se puede uno salvar? ¿Quién me salvará a mí como condenado de muerte? Y así viene Cristo Jesús diciendo, aquí estoy, ven a mí. Múdate a esta otra familia, acéptame en tu vida. Por fe te voy a dejar morir con las locuras del mundo y de tu familia terrenal y resucitar en nueva vida conmigo, nacer de nuevo, nacer aquí en mi familia. Yo he pagado todo, yo he limpiado con mi propia sangre todos tus errores, pecados y maldiciones y absurdidades. Yo estaré a tu lado cada momento y si me permites, yo estaré por dentro de ti, llevando mi vida para tu experiencia terrenal. Así llama la Biblia pasando de muerte a vida.
Y cuando decimos vida, no significa vida de 70 años si no morimos de COVID o de cáncer o de no sé qué otra absurdidad. Significa vida eterna, significa vida misma. La otra ni se puede llamar vida, vida de Dios. El que nos ama y el que vive para siempre. Vivir su vida. Ese es el plan. Este fue el plan en el inicio. Adán tenía que vivir la vida de Dios. Adán, al agradar y agradecer a Dios cada momento, tenía que desarrollar por comunión con su Padre Celestial un carácter más y más bello y hermoso como el carácter del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Así fue el plan. Cayó en la destrucción del pecado. No hay problema. Cristo abrió otra familia como de Adán al inicio. Y dice a ti y a mí, me dice hoy día y te dice hoy día, ¿qué eres? Si sí, serás aceptado en mí. En otras palabras, nuestro título, aceptados en Cristo Jesús. Vamos a leer Efesios 1:4. Asimismo, nos escogió en Él. Entonces, esto significa Dios el Padre a ustedes y a mí nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es el plan? Muchos milenios antes de nacernos, ya que es el plan, la santa predestinación de Dios. De ser nosotros santos y sin mancha cada momento de nuestra existencia, de vivir en la familia de Dios. Así fuimos escogidos en Cristo. Entonces, cuando aceptamos ser en Cristo Jesús, ya se aplica la predestinación. Ahora, si no aceptamos, este es un tipo de predestinación que difiere de los diccionarios latinos, como diccionario romano también dice la misma predestinación, para los hombres es diferente, no hay cómo salir. Predestinación de Dios es con respecto al albedrío, como es el libre albedrío, ¿no? No sé cómo se dice en español. Libertad de cada uno que puede escoger sí o no a cada paso a las ofertas de Dios. Si aceptamos a Cristo con esta predestinación, ya fuimos escogidos, hermanos. Solo andar, Efesios 2:10, en las obras que Él también, como nos ha escogido, le ha preparado desde antes para que andásemos en ellas. Pronto. Así anda la salvación de Dios. Somos en Cristo si aceptamos esta elección de Dios que ya ocurrió antes de la fundación del mundo. 5 dice, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En otras palabras, en Cristo. Me dio todo su infinita gracia en Cristo, en familia de Cristo, en realidad de su oferta por gracia. ¿Y dónde son nuestros méritos? Se quedaron en nuestra querida Iglesia Católica. Por favor, queridos, no leva estas palabras como de su hermano Rado. Yo soy nada. Pero si pensamos algunos instantes de nuestra vida en méritos, somos 400 años, 4 siglos, 5 siglos, también en la Tiatira, en la Iglesia Católica, llenos de méritos
como el hijo mayor de Lucas 15, como sirviendo toda nuestra vida con amargura al Padre, y cual Padre no nos deja disfrutar. Nunca puede ser salvo tal personaje. ¿Qué diferencia en este mayor con méritos comparando con el otro menor, el rebelde, el pródigo, que no tenía ningún mérito? El único mérito era que era rebelde, pecador, condenado a destrucción total. Y cuando él regresó para pedir de ser acepto en méritos de Jesús, hay que decir, ¿no? En méritos de la bondad de su Padre. Y el Padre lo abrazó y lo aceptó. Él se sintió en el corazón del Padre. Este significa en Cristo, hermanos, sin méritos. ¿Cuyos son los méritos? De Cristo. Hay otro pedazo de la Biblia. Ustedes conocen, no vamos a leer porque el tiempo nos corre. Dice, cuyos nombres fueron escritos, ¿no?, en el libro del Cordero de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo es este libro del Cordero? ¿Qué tipo de cosas están escritos en este libro del Cordero? Si usted y yo tendremos el nombre nuestro en este libro del Cordero, somos salvos. Ahora pregunto, qué pena que no somos juntos para escuchar la respuesta, ¿no? ¿Cuyos actos, hechos, obras son descritas en este libro del Cordero? Hay veces que pensamos los actos, las obras de obediencia. No, hermanos. No nuestras obras de obediencia, de aceptar y andar en los senderos de Dios, no. Porque es el libro del Cordero. Este libro contiene los actos y las obras del Cordero. Y me pregunto y te pregunto, ¿y qué hace mi nombre en este libro que no tiene nuestros actos y nuestras obras? ¿Por qué estamos aquí? La única respuesta es por gracia de Dios. Entonces hay un libro con la vida de 33 años y medio del perfecto Hijo de Jesús, el segundo Adán. Y dice Dios, los que son en Cristo, que aceptan por fe a este Cristo, yo le he predestinado de vivir tal vida. Aquí está descrita la vida. Si usted por fe la acepta, voy a escribir su nombre en el libro del Cordero. Pronto. Su nombre y mi nombre en una lista después de una vida que no es nuestra. Es la vida del Cordero. ¿Y por qué nuestros nombres allí? Porque esta vida la hemos aceptado por fe. Porque a este Cordero lo hemos aceptado por fe. Porque nos hemos sometido a Él y a su buena salvación y buena voluntad. Es esto de toda la salvación, hermanos. Agradezco al Señor de todo mi corazón. No se puede más simple de esta forma, más fácil, más sencillo de esta forma. Dios se podría simplificar más o tenía simplificado ya, pero no se puede más simple de esto. ¿Cómo que rechazamos? ¿Cómo que quedamos con estas obras y méritos reformistas? Esta es mi pregunta con mí mismo y pregunto también a mis queridos hermanos de Latinoamérica. Que Dios nos ayude, hermanos, terminar con esta ofensa terrible en contra de la vida perfecta de Jesús. Dice David en Salmo 119. Todo que es perfecto tiene límites,
pero tus mandamientos no tienen margen o no tienen límites. Y viene ahora un hermano reformista como yo, o probablemente como usted, y dice, no hay problema, vamos a trabajar para obedecer nosotros. ¿De qué obedecer? De mandamientos infinitos. ¡Qué orgullo tremendo! Bueno, dice Dios, pero si no obedezcáis, como Satanás fue echado de los cielos, así ustedes también. No hay lugar para impiedad, para pecado en los santos atrios celestiales. Entonces, aceptados en Cristo Jesús. Frente con esta terrible situación de condenación total de cada uno de nosotros, aceptemos, hermanos. Viene Cristo y toca a la puerta. ¿Me aceptes, hijo? Si abres, voy a entrar y voy a abrir mi manto de mi justicia y te voy a colocar aquí al lado de mi pecho, de mi corazón. Y si me permites en adelante, te voy a representar al Padre como perfecto, vestido con mi vestuario de la justicia, mi justicia perfecta. Cristo tuvo una experiencia perfecta. Dice Hebreos, ¿no? Pablo a los Hebreos, dice, Él fue tentado en todas las cosas como también nosotros, con una diferencia infinita, sin pecado. Y esta vida de Él nos ofrece a nosotros. Si la aceptamos, somos en Cristo Jesús. Esta es nuestra posición. Dice 1 Corintios 1:30, de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y para nosotros, ¿qué queda? Solo la alegría, hermanos. El disfrutamiento de la vida con Dios y de Dios en nosotros. Nada de méritos, pero todo de alegría, todo de vida eterna. Así es el plan de Dios. La única cosa que está perdiendo por dentro de nosotros es nuestro propio orgullo. Qué bien que se vaya, que quedemos con este todo, dice Cristo, y los que están en Cristo aceptan este todo de Él. Dice, Él fue sido por nosotros, fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, todo por todo. O en otra parte, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hizo el pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios y ahora en Él. No podemos ser justicia de Dios independientemente de Él. Es una mentira de Satanás. Intentó él mentir 2000 años a muchos millones de cristianos, que podemos esforzarnos a obedecer. No, hay que aceptar. Infinitamente más fácil. Y por otra parte, la única manera de ser útil o de ser viable es en Él, en Cristo, ser hallado en Cristo Jesús. Y vamos a leer en Conducción del Niño 497 algunas líneas aquí. Dice, cuando Jesús se arrodilló a orillas de Jordán después de su bautismo, ofreció una oración por la humanidad. Se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios, como una paloma de oro brunillo, rodeó la forma del Salvador y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento.
Y ahora pregunta el espíritu de profecía, ¿qué significa esto para ti? Dice que el cielo se abrió ante tu oración. Dice que eres aceptada o aceptado en el amado. Nos dice que Cristo ha rodeado a la raza humana con su brazo humano y con su brazo divino se ha aferrado del trono del infinito y ha unido al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. Cuando habló el Padre, este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento. ¿De quién habla? De Cristo, su Hijo, y también de usted, si eres en Cristo, y también de mí, si soy en Cristo, por fe. Este nos explica claramente. Cristo hizo esta puente entre nuestra raza humana caída, destruida, y su familia celestial. Trajo la familia celestial con una, ¿cómo se dice? Una parte aquí en la tierra que está siempre unida con la otra parte celestial de los santos cielos. Así es. Este significa la posición en Cristo Jesús. Un momento de enfatizar más. Si moremos, ¿cómo? Moremos, disculpe la gramática, es terrible conmigo. En esta condición, después de haber aceptado a Cristo Jesús, somos perfectos en Cristo Jesús. Somos hallados en la justicia de Cristo. Somos hallados cubiertos con el vestuario de su perfección. Y cuando Cristo y Dios nos mira, no está viendo la realidad nuestra, sino la perfección de 33 años y medio de la vida del Cordero. Y por eso somos hallados con nuestro nombre en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Qué lindo. Ahora, así fue el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz tuvo una revelación extraordinaria. En cuanto ya estaba muriendo, estaba comenzando a morir en la cruz aquí colgado, él ha visto en la otra cruz, entre él y el otro ladrón, una otra persona. Dice, pero ese no es ladrón, yo conozco los ladrones, fui de ellos tantos años, este no, esa es otra cosa. ¿Será que ese es Mesías? ¿Será que mire cómo se comporta? Mire cómo perdona, cómo está él orando para los terribles que están maltratando y burlando de él cada rato, cada momento. Qué nobleza, qué actitud. Este no es un ladrón. Pero muere, entonces, ¿por quién muere? ¿Será que muere por mí? ¿Por nosotros? ¿Será que este es el Mesías? Y como el Espíritu de Dios trabajando en el corazón humano, en pocos minutos, no sabemos cuántos, pasa un hombre de la familia condenada de Adán a la familia bendita del segundo Adán, de Mesías, de Cristo Jesús, de la cruz del Calvario. Y cuando él habló como un redimido. Acreditó su culpa, dice, somos dignos de pasar lo que pasamos, hablando con su otro compañero de crímenes y de toda absurdidad. Pero no, este no. Y después se dirigió a Cristo diciendo, Señor, te prometo que voy a obedecer cada día de mi vida. ¿Cuál promesa? ¿Cuál vida? Estaba ya comenzando a morir. No prometió nada, no comprobó con nada, no ofreció nada, solo pidió por fe de ser aceptado en Cristo. Y le pidió, por favor, recuérdate de mí cuando vendrás en tu gloria. Al momento, al instante, Cristo habla con él. Sí,
verdad, verdad te digo, hoy seréis conmigo en vida eterna. Esta es la salvación. Si morimos en el momento o después del momento que hemos aceptado a Cristo, somos hallados en Él, por eso somos declarados perfectos, somos vestidos con la perfección de Dios, nos está imputada su vida perfecta, pronto, perfectamente en armonía con la familia de Dios. Dios está sonriendo, abriendo sus brazos a aceptarnos como al hijo pródigo por su gracia. Ahora viene la última parte, la segunda parte de nuestro estudio. Pero si no morimos, ¿cómo vive tal hombre que es aceptado en Cristo Jesús? Si no muere en aquel mismo día, si vive 2 días más o 30 o 50 años más, ¿cómo vive él? Mire a Pablo, dice, para mí o por mí, vivir es Cristo Jesús y morir es una ganancia. Pronto. Dice, fui yo, no sé cómo dice en español, crucificado en Cristo Jesús, ¿no? Gálatas 2:20, no sé cómo dice en español. Dice, fui crucificado y vivo, pero no vivo yo. Este significa vivir después de ser aceptado en Cristo Jesús. No vives tú más, no vivo yo más, sino Cristo vive en mí, la esperanza de la gloria eterna. Vamos a leer un poco en este sentido. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo Jesús, hay un fenómeno fantástico. Dice, nueva criatura es. Una renovación tiene lugar o hace lugar o ocurre. Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, si lleva mucho fruto, el mérito no es del pámpano, el mérito es de la viña. El mérito es siempre de Dios, siempre de Cristo. Sus obras, su vida, su realidad pasa por el pámpano y está colgado aquí en el pámpano como frutas benditas. Mucha fruta. ¿De quién? De Él en mí y en ti. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, qué dulzura extraordinaria. ¿Cómo dice? Hay una ley del pecado. ¿Cómo suena la ley del pecado? No mentirás. Al momento que te dice, ya, Romanos 7 dice, algo en mí quiere mentir. Una ley de pecado cuando dice Dios, no haga tal cosa, al momento queremos hacer tal cosa. Como al niño, madres, no va a la estufa. No sé si tienen ustedes estufas en su región, porque calor. Aquí en nuestra región, en el invierno, frío, terrible. Hay que tener estufas para calentar, para, ¿no? Calefacción de la casa. Y ahora la puerta, ¿no? de la estufa realmente ferviente. Y le dices al niñito, no toques ahí porque te vas a quemar. Al momento que lo dices, según la ley del pecado, ahí se va. Pero ¿qué dice el verso? ¿Qué dice el verso? Muy interesante. Dice, si estamos en Cristo Jesús,
La ley de espíritu de vida de Cristo me ha libertado, me ha librado de esta ley de desobediencia. Hay una ley de vida excelente, una ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. Y explica en el segundo, está explicando en el siguiente verso, dice, ¿por qué la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte? ¿Por qué Dios hizo lo que era imposible para la ley? Por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de la carne del pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Cómo solucionó Dios el problema de nuestra impotencia? Nunca puede un hombre caído obedecer perfectamente la justicia infinita de Dios. Entonces Dios mandó a su Hijo unigénito en la semejanza de la carne para comprobar que se puede, sí, se puede vivir perfectamente de acuerdo con la ley de Dios. Y después continúa. Para que la justicia, la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Extraordinario, maravilloso. Al mandar a su Hijo Jesucristo, Él nos trajo la justicia, nos aceptó en el amado, ¿no? Somos aceptos en el amado. Y segundo, nos da la posibilidad de tornarnos obedientes, de su justicia actuar en nuestra experiencia, de estar traídos en armonía, no más en descontaminamiento con su Padre Celestial. Dice así, podemos concebir una relación más estrecha y íntima con Cristo que la presenta en estas palabras: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Las fibras del sarmiento son casi iguales con las de la vid. La comunicación de la vida, fuerza y carácter fructífero del tronco a los sarmientos se mantiene constante y sin obstrucción. La raíz envía su nutrición por el sarmiento. Tal es la relación que sostiene con Cristo el verdadero creyente. Permanece en Cristo y obtiene de él su nutrición. Y ahora explica cómo se establece esta unión. Dice, por fe. Nuestra voluntad debe entregarse completamente a la voluntad divina. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y honor deben identificarse con la prosperidad del Señor. Vamos a revisar un poco qué dice ese párrafo. Si somos en la videra verdadera, en la viña, en el tronco divino, nosotros como pámpanos, como sarmientos, somos vitalmente conectados con Él y la vida de Él pasa para nosotros. ¡Qué simple! Nunca se ha propuesto un sarmiento de vivir de solo, porque, bueno, no tiene tanta inteligencia reformista. Él depende simplemente de la vida, de la viña, ¿no? De la videra. ¡Qué lindo! Y así puede ser con nosotros también. Hay palabras de vida del Gran Maestro, fantástico, 255, dice, a todos que le recibieron, dióles potestad de ser hijos, ser hechos hijos de Dios, los que creen en su nombre. Este poder no se halla en algún agente humano, es el poder
de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder de vivir la vida de Cristo. ¿Cuál es el segundo aspecto de ser en Cristo Jesús? No solo de ser declarado perfectos, sino de ser hechos capaces de vivir su vida y no más nuestra vida. Es esto, hermano, nuestra consideración por este día. Me parece extraordinario en cuántas formas la Biblia nos habla de la misma cosa. Los que aceptan a Cristo, por una parte son declarados perfectos, por otra parte son hechos cada día más y más perfectos en la semejanza de Cristo Jesús. Interesante, no seremos salvos a través de este proceso. Este es solamente un resultado, una comprobación que por fe hemos entrado en la familia de Cristo, que somos en Cristo Jesús, somos aceptados en Cristo Jesús. Y si quedamos firmes y fieles en Él, Él va a finalizar este maravilloso proceso de transformación, de hacernos compatibles con su reino celestial. Quiero finalizar nuestro estudio y agradezco de corazón por su atención. Que Dios nos bendice, hermanos, de no quedar solamente una filosofía interesante, sino de tornarse la razón de nuestra vida, la causa de cada día de nuestra vida. Vivir en Cristo, ser aceptados en Cristo y andar en Cristo y con Cristo cada día. Así, pocas líneas de página 253 de Palabras de Vida del Gran Maestro, 253, párrafo 3, dice: el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como transgresión de la ley. Y ahora prestamos atención. Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos: he guardado los mandamientos de mi Padre. Y ahora, aún más profundo, por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Cómo? Por su obediencia fue hecho posible que nosotros obedezcamos. ¿Cuándo se pasa este milagro? Cuando nos sometemos a Cristo. Miren aquí. El corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Y ahora dice: vivimos su vida. Amén. Vivimos su vida. ¿Cómo? Como el pámpano con el tronco. Mi pensamiento unido con su pensamiento, mi mente con su mente, mis amores y, ¿cómo se dice?, inclinaciones y no sé qué, se tornan inclinaciones de él, no de mí más. Así fue Enoch. Sometiéndonos a él, todo por dentro de nosotros se vincula con Cristo y al final dice: vivimos su vida. Este era Gálatas 2:20. Vivo, pero no vivo yo. Cristo vive en mí. Así hubiera sido la vida del ladrón si no hubiera morido en aquel día de viernes. Si por algún milagro Pilates lo dejaba vivir más, curaban sus heridos y tal, así tenía él que vivir, como pasando de muerte a vida. Ya en día viernes, Cristo ha pagado
todas sus culpas y pecados. Día viernes Él fue vestido en la justicia de Cristo, declarado preparado por los santos cielos, pero si vive más, viviendo su vida. Cristo ha muerto su vida del ladrón, y el ladrón viviendo ahora la vida de Cristo. Ese es el milagro celestial. Él llevó nuestra parte, nuestra culpa, nuestro todo, para darnos su vida, su justicia, su alegría, su eternidad. Y dice, somos sin problema. Ahora andan en la gloria de Dios. Dice así, en este contexto, también mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, dice así, esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia. Hermanos, agradecemos al Señor. ¿Qué más podría Él haber hecho por nosotros? Está mirando a nosotros y no nos ve a nosotros. ¿A quién ve Él? A Cristo amado, el perfecto Cordero de Dios. Ese es el punto. Ser aceptos en Cristo significa estas dos cosas. Llamados, nombrados, contados, perfectos en Cristo. Y segundo, aceptando su vida, vivimos su vida, andando con Dios como Enoc 300 años. Este es, y al final, Cristo vendrá para llevar consigo tal personas felices en Él. Si hoy día aceptamos de ser hallados en Él, si hoy día abrimos nuestros brazos, Él es más que ansioso de llevarnos al trono celestial, con poder de conquistador diciendo, mi sangre, Padre, en mi sangre requiero que este hijo, esta hija aquí, sea conmigo para siempre. Ella ha aceptado nuestra oferta. Mi vida pasó para Él. Requiero. Y Dios está sonriendo, dice, sí, totalmente de acuerdo. Mi justicia está cumplida. Hermanos, sencilla, brillante e infinita la salvación de Dios. Que Dios nos da el poder de aceptarla y de ser hallado en Cristo Jesús. Vamos a leer las palabras de Pablo a los griegos de Filipe, ¿no? A los filipenses, que dice 3:7. Las cosas que para mí eran ganancia, le he considerado pérdida por causa de Cristo. Y aún más, considero por pérdida todas las cosas en comparación con el incomparable, que es conocer de Cristo Jesús. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ahora atención, y de ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía. Eso significa que Pablo consiguió de arrepentirse de ser reformista. Sin méritos, humilde, feliz en Cristo y en su justicia, quería él de ser hallado en Cristo. Como nuestro querido hermano David Paisilva dice, su gracia es tan grande que puede salvar aún reformistas. Que pasemos de nuestra vida de así llamada obediencia a la vida de Dios. Ser hallado en Él sin una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por fe.
Anhelo conocerle a Él, el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y si de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Que Dios nos bendice, queridos hermanos. Agradezco al todo poder de mi corazón a nuestro Dios por tal maravillosa salvación. Hablen con sus hijos, hablen los esposos con las esposas y viceversa. Hablemos entre nosotros, animémonos todos a todos. Si no conseguimos de vernos aquí en este mundo, si no da más para visitarnos de un continente a otro, ¿qué importa? Quedemos hermanos en Cristo Jesús. Seremos hallados en Cristo Jesús y que un día nos podemos abrazar unos a otros en el gran mar de vidrio. Es mi deseo y oración y pido a ustedes ahora, hay que dar una respuesta a Cristo. Queremos nosotros ser hallados en Él. Damos ahora el paso, los más jóvenes como también los más de experiencia. No es demasiado tarde todavía. Que Dios nos ayude y que pueda Él sellar nuestra decisión de vida para vida, hallándonos en Él. Amén. 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 Qué maravillosa, maravilloso apelo que ha hecho nuestro hermano Radu. Este apelo que viene de parte del Señor. ¿Cuál será nuestra decisión, mis queridos hermanos? Aceptados a Cristo, ¿no? Gracias a Dios por este precioso mensaje, gracias por su misericordia y gracias a nuestro hermano Radu por haber sido instrumento en su mano para darnos este precioso mensaje. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Amén.